habíamos mencionado de que cuando nosotros hacemos, bueno, que utilizamos lo que son estos manómetros en tubos, que pueden ser US o como están viendo en el ejemplo, un poquito más largos, y puede haber más largos todavía, ¿ya? Entonces, notamos de que tenemos un manómetro. Este es un manómetro que está marcando una presión de 370 kilopascales. ¿Ya? Tengo este manómetro que está marcando 370 kilopascales. Aquí tiene aire, ¿ya? Luego tenemos agua, luego tengo un aceite de una densidad relativa de 0,79 y aquí en otro tengo mercurio de una densidad relativa de 13,6. Aquí nuevamente tengo gasolina de una densidad relativa de 0,7. Estamos hablando de que tengo agua, ya, aceite, mercurio y gasolina. Y yo quiero saber la presión en la tubería, o en otras palabras, yo quiero saber la presión en este punto que yo estoy marcando, que puedo colocarle como B, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. Cuando nosotros iniciamos este tipo de problemas, ya hemos visto de que primero tengo que tratar de caracterizar a todos los fluidos que yo tengo presente. Entonces, para mi gráfico, ya me voy a ir a la hoja de cálculo, como ustedes están viendo. Voy a alargarlo para que puedan reconocer los que están con celulares. Y vamos a ver de que tengo primero aire, ya, agua, aceite, gasolina, mercurio. Entonces, voy a empezar, voy a ayudarme con esto de una vez para que sea rápido. Voy a copiar del anterior ejercicio la formulita nomás y voy a tener lo siguiente. ¿Ya? Voy a borrar esto, ¿ya? Y voy a iniciar con la densidad del agua. Una cosa muy importante que les había mencionado. En este anterior ejercicio, aquí teníamos pulgadas, en este caso teníamos pulgadas. Y eso reconocíamos de que estaba en el sistema inglés. Entonces, al estar en el sistema inglés, es mejor trabajar con los pesos específicos, habíamos mencionado. Por eso empezábamos con la fórmula de peso específico, ¿ya? Peso específico es igual a 62,4 libras por pie cúbico, porque estaba en el sistema inglés. Ahora, en este nuevo problema, ustedes observarán de que yo tengo alturas de 45 centímetros, 22 centímetros, y esos centímetros muy fácilmente pueden cambiarse a metros. Por lo tanto, es más cómodo trabajar esto en el sistema internacional. Y cuando yo trabajo en el sistema internacional, ¿ya? Es mucho mejor o es más factible, más práctico, trabajar con la ecuación de densidad, gravedad por altura. Por ese motivo, en lugar de trabajar con el peso específico del agua, ¿ya? Yo prefiero trabajar con este dato que es la densidad. Ahora sí no encuentro la densidad. Aquí está. Ahí está, ¿no? Entonces, yo prefiero usar la densidad del agua. Pero esa densidad del agua en el sistema internacional, como ustedes están viendo cómo lo estoy cambiando, es 1000 kilogramos, ¿ya? Es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, como ustedes también deben saber de memoria. Entonces, como ustedes aprecian, ya no estoy trabajando en el sistema inglés, sino estoy trabajando en el sistema internacional por los centímetros que me da de datos. Entonces, eso me hace dar a entender, ¿no? Me hace dar a entender de que es más fácil transformar centímetros a metros que centímetros a pulgadas o a pies. Por eso trabajo con densidad. Por lo tanto, yo utilizo las ecuaciones que son de las densidades, ¿no? Recordemos bien, ya aquí lo voy a cambiar, ¿no? Lo que son las densidades. Entonces, habíamos mencionado que si yo tengo la densidad relativa a ver, ¿cuál voy a considerar? ¿Qué densidad relativa voy a considerar? El aceite, aquí está. Primero del aceite. La densidad relativa del aceite me dice que es 0,79. Entonces, la densidad del aceite es esa densidad relativa 0,79 por la densidad del agua, ¿no? Esa es la fórmula cuando trabajamos con densidades. Por lo tanto, esta densidad del aceite
esta densidad del aceite, ¿no? Cambiaría a esta unidad. Ahí está, ¿no? A ver, multipliquen densidad relativa 0.79 multiplicado por la densidad del agua, 1000 por 0,79, 790 kilogramos por metro cúbico, ¿no? 790 kilogramos por metro cúbico. Si yo ya tengo de esa forma la densidad. Continuamos entonces. De esa manera yo ya he calculado la densidad del aceite. Ahora vamos a calcular la densidad del otro fluido que es mercurio. El que sí, mira, aceite primero, mercurio después. Entonces, este mercurio tiene una densidad relativa de 13.6. Por lo tanto, para calcular la densidad de este mercurio, ¿no? Aquí está, voy a colocarle mercurio, que en realidad debería colocar Hg, ¿no? Pero por esta vez voy a colocar mercurio. No es más que su densidad relativa 13.6 por la densidad del agua. Pues es lo mismo, multiplicar por la densidad del agua. Entonces, la densidad del mercurio llegaría a ser este valor que me está saliendo aquí, que voy a colocar de esta forma. 13.600 había sido. 13.600. Lo único que estoy haciendo, ustedes observarán en pantallas, es multiplicar su densidad relativa por la densidad del fluido patrón, que es el agua. 1000 por 13.6, 13.600. Y eso resultaría ser la densidad del mercurio. Entonces, como verán, la del agua ya tengo su densidad, la del aceite ya tengo su densidad, ahora la tengo la del mercurio. Ahora me falta la de la gasolina, ¿no? Entonces, para la gasolina, copiaré nomás ya este valorcito para ganar tiempo. La densidad relativa de la gasolina es 0.70, ¿no? 0,7. Entonces, para calcular esta densidad de la gasolina, simplemente tengo que multiplicar su densidad relativa multiplicado por la densidad del agua, ¿no? Y así yo tengo la densidad de la gasolina. ¿Cuánto me sale? 700. Lógico, ¿no? 0,7 por 1000, 700 kilogramos por metro. Entonces, ¿qué hemos hecho con estos cálculos iniciales? Hemos ido hallando las densidades de todos los fluidos que están dentro de este problema. Ahora, uno puede preguntarme, ¿por qué no estoy considerando la densidad del aire? Bueno, primero porque no me da un valor. Y segundo, el aire, cuando se combina con los líquidos, ¿ya? Se puede asumir de que el aire es tan liviano comparado con los líquidos que su densidad es cero. O sea, es decir, no necesito calcular la densidad del aire. Ahora bien, una vez que yo he calculado la densidad de cada uno de estos fluidos, me voy al siguiente paso, ¿no? En el siguiente paso, lo que debo hacer es identificar los puntos de análisis, los puntos donde cambiamos de fluidos, ¿ya? Entonces, ¿dónde yo tengo? Imaginen ustedes que yo tengo aire, porque este manómetro es un reloj que está midiendo la presión del aire, ¿ya? Esto sigue siendo aire, aire, hasta aquí. Aquí yo tengo aire y tengo un líquido y este es el agua. Por lo tanto, ahí yo identificaría, si ustedes quieren, el punto 1. Entonces, yo ya estoy identificando ahí mi punto 1. Voy a hacerlo más pequeño, 14. Ahí está. Entonces, ahí está el punto 1. Sigo buscando donde hay un cambio de fluido. Aquí tengo agua y aquí tengo aceite. Entonces, este otro punto donde estoy identificando, estoy marcando este otro puntito, ahí ya tengo otro punto. Voy a colocar como punto 2. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra aire con aceite, ¿no? Entonces, ahí yo tengo aire y aceite. ¿Qué más? Sigo identificando y tengo aceite y aquí veo otro cambio. Aceite con el mercurio en este puntito. Nombro el que corresponde, punto 3. Ahora voy con mercurio y aquí hay otro cambio. Este es otro cambio, aquí por eso marco un puntito.
Ese puntito lo voy a nombrar, lo nombré con el punto 4. Ya está su punto 4. Y por último, ya, el medio de la tubería. El centro de la tubería es donde yo tengo que medir la presión. Si yo tengo una tubería, o como ustedes ven este circulito, ya significa tubería. ¿Ya? Y voy a colocar B. ¿Ya? Ahí ya tengo B. Entonces, si yo ya he identificado, ¿cómo voy a ir calculando? Ahora, ¿dónde estaría el A? Si ustedes desean, pueden colocar aquí, en este punto medio, como ustedes están viendo, ahí, que yo estoy marcando, ahí pueden identificar si quieren el punto A. Muy bien, entonces un manómetro de estas características tiene los extremos A y B y 1, 2, 3 y 4 hasta el momento, donde identifica los cambios de fluidos. Esos cambios de fluidos son los que nos van a ayudar a poder luego analizar, ¿no?, nuestro problema. Entonces yo voy a copiar nuevamente para analizar. Hasta aquí. Y empiezo a analizar. Es más, voy a analizar directamente en el centro. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Sí, voy a grabar. Ya. Entonces, haciendo algo diferente que el anterior, ¿qué tal si yo inicio en este sentido? El análisis que sea este sentido. ¿Ya? Para analizar en este sentido, de una vez voy a ir más o menos para ganar tiempo. Voy a agarrar y voy a copiar lo que habíamos deducido en el anterior. ¿Ya? ¿Qué se hace cuando yo analizo en un sentido? Lo único que hago es, estoy empezando del punto B, por eso es el análisis en este momento es de la derecha hacia la izquierda. Entonces, como estoy empezando del punto B, directamente puedo decir presión B, ¿verdad? Ya, presión B es igual, ¿no? ¿Es igual a qué? A la presión que hay de B hasta el punto 4. Entonces, miren cómo estoy cambiando. De B hasta el punto 4. ¿Qué más hay? Del B al 4. Después hay del 4 hasta el 3. Entonces, voy a colocar del 4 hasta el 3. Luego es del 3 al 2. Miren cómo estoy avanzando en un sentido. Del 3 al 2. Del 2 al 1. Del 2 al 1. O sea, del 2 al 1. ¿Y qué más hay? La presión del aire. ¿Ya? Presión de aire. Entonces, de B a 4, de 4 a 3, de 3 a 2, de 2 a 1, ¿ya? Y de aquí, después de 2 a 1, sería de 1 a A, que sería la presión del aire directamente. Cuando yo tengo aire, es directo a la presión del aire. Entonces, en ese sentido estoy analizando. Y al final, eso es lo que quiero, ¿no? Presión en el punto B. Los signos de B a 4 va a tener un signo negativo. ¿Por qué tiene un signo negativo de B a 4 o la presión B4? Porque desde B hasta 4 está descendiendo, negativo descendiendo. De 4 a 3 está descendiendo también, por eso negativo, está bien negativo. De 3 a 2, la presión de 3 a 2 está subiendo, está ascendiendo. Entonces, de 3 a 2 positivo, está bien. De 2 a 1, de 2 a 1 está descendiendo, está bajando. De 2 a 1, entonces le correspondería negativo, ¿no? Y este extremo directamente positivo. Es decir, el extremo siempre se pone positivo. El extremo PB, empezamos con presión B y el otro extremo siempre se coloca positivo. Siempre vamos a colocar positivo. Miren aquí, empiezo de un extremo PA y al final termina en el otro extremo, siempre con positivo el extremo. ¿Ya? Eso para más adelante. Entonces, como ustedes verán, yo ya tengo presión B4, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ahora, lo que nos correspondería es reemplazar estos términos por densidad, gravedad por altura, porque habíamos dicho de que vamos a trabajar con las fórmulas de densidad, gravedad por altura.
Entonces, en vez de presión, ya no voy a colocar como el anterior que decía peso específico por altura, sino voy a utilizar lo que es densidad, gravedad por altura, porque estoy trabajando con densidades. La presión B hasta el punto 4 es gasolina. Entonces, lo que yo debo considerar dentro de mi nomenclatura es la densidad de la gasolina. Entonces, agarro y lo que tendría que hacer, como siempre, es agarrar y reemplazar en vez de presión B. Aquí voy a colocar así, por favor. Presión B es igual a densidad, gravedad por altura. No, me estoy olvidando del negativo, ¿no? Menos densidad, gravedad por altura. ¿Pero qué densidad? La densidad del B al 4. ¿Y qué es eso? Gasolina. Entonces yo debo reemplazar la densidad de la gasolina. O sea, no solamente densidad, ¿no? Sino la densidad de la gasolina. Multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura. ¿Qué altura? Del B al 4. Si ustedes quieren, pueden colocar esa nomenclatura, ¿no? Del B al 4. De esa forma ya está todo. Seguimos. Menos presión del 4 al 3. La presión del 4 al 3 es mercurio. Mercurio. Por lo tanto, a esta fórmula densidad, gravedad por altura del 4 al 3, obviamente yo le debo reemplazar la densidad del mercurio. Entonces, esta densidad del mercurio, ahí está. Gravedad 9,81 y la altura, ¿qué altura? Del 4 al 3. Entonces, 4-3 voy a poner, ¿no? 4-3 para identificar. El siguiente término es presión 3,2, ¿no? Y como es presión 3,2, de la misma manera, densidad, gravedad por altura. Pero 3,2, ¿qué tengo? Del 3 al 2 tengo aceite. Entonces, si es aceite, debo reemplazar la densidad del aceite. Entonces, en vez de densidad, simplemente debo colocar densidad del aceite y la altura del 3 hasta el punto 2. Menos 2,1. Del 2 al 1, ¿qué es? Agua. ¿Verdad? Entonces, en esta densidad, gravedad por altura, yo debo reemplazar la densidad del agua. Entonces, aquí yo reemplazo, en vez de densidad, coloco la densidad del agua, gravedad por altura. Y la altura resultaría ser 2, 1, la altura, ¿verdad? Esa es la altura del punto 2 al punto 1. Más, como ustedes pueden identificar, la presión del aire. Noten ustedes que estoy diciendo la del aire, porque esto es cerrado, está midiendo una presión dentro de un objeto que no está expuesto a la atmósfera. Por eso mantengo presión del aire. Recuerden ustedes que en el anterior problema aquí decía presión atmosférica, porque estaba de un lado, estaba abierto, pero la presión atmosférica se colocaba 0 en manómetros. En cambio aquí ya estoy diciendo la presión del aire, donde es la presión en un recipiente cerrado o lo que está midiendo este instrumento que es un manómetro. ¿Ya? Entonces, cuidado con esa diferencia. Lo siguiente que debo hacer es reemplazar. ¿Ya? Por esta vez voy a reemplazar, porque ya tendríamos que tener todos los valores. Un valor muy importante que debemos no justificar, sino determinar es la aceleración de la gravedad, que podemos asumir 9,8 metros sobre segundo, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? La aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces ahí está, 9,81 metros segundo al cuadrado. Ahora, las alturas es lo que tengo que ir reemplazando. ¿Cuánto es la altura del B al 4? Del punto B al punto 4 tengo una altura de 22 centímetros. No olviden que cuando yo trabajo con alturas, no me interesa si es que avanza una distancia horizontal. Lo único que me interesa cuando yo estoy trabajando con alturas es esto, ¿no? Es desde el punto B, perdone, del punto B al punto 4, esto, la diferencia de alturas, el desnivel vertical,
Y como ustedes ven, el desnivel vertical entre B y el punto 4 es 22 centímetros. Entonces, esta altura HB4 sería 0,22 metros transformando a metros, ¿no? 0,22 transformando a metros, ¿ya? Un momentito, por favor. Esto quiero poner en claro de que es una unidad metros, porque si no, tal vez no me reconozca este programa. ¿Dónde está la longitud? Aquí está. Centímetros, metros. Perfecto. Ahí está. 0,22 metros. Muy bien. Densidad del mercurio, gravedad 4,3. La distancia del punto 4 al punto 3, la vertical es 10 centímetros. Nuevamente, para que se nos grabe en la cabecita, cuando yo digo altura 4,3, sabemos que el fluido baja y sube todavía una determinada altura. Pero para calcular la presión, lo único que me interesa es la diferencia de nivel entre el punto 4 y punto 3, que es 10 centímetros. Por ese motivo, ¿no? Aquí yo en lugar de colocar 0.20, bueno, en lugar de colocar H43, voy a colocar el valor que es 0,1 metro. ¿No ven? No se olviden, 10 centímetros lo estoy cambiando a metros. 3,2, del 3 al 2, 50 centímetros. ¿No? 50 centímetros, que transformado a metros, 0,5 metros. ¿No? 2,1, del 2 al 1, 45 centímetros. 45 centímetros transformado a metros, 0,45 metros. Y la presión del aire. La presión del aire es lo que está midiendo este aparato, que es manómetro. Este aparatito me está diciendo 370 kilopascales. ¿Cuánto es entonces esa presión del aire? Es 370 kilopascales. Aquí al ladito voy a colocar, ¿ya? Voy a definir el valorcito que es 370 kilopascales. Ahí está. Pero kilo quiere decir por 10 al cubo, ¿verdad? Entonces ahí está mucho mejor. 370 kilopascales, ¿ya? Resultaría ser, ¿ya? 370,000 pascales o 370,000 newtons por metro cuadrado. De acuerdo a las unidades, está perfecto. Aquí yo reemplazo 370,000. Al final reemplazo densidad de la gasolina, del aceite, perdón, ¿esto qué es? Gasolina es 700. Gravedad 981, 0,22. Densidad del mercurio 13,600. Gravedad 9,81, altura 0,1. Densidad del aceite 790. Gravedad 981, altura 0,5. Densidad del agua 1000. Gravedad 981, 0,45. Y presión del aire 370,000. Utilizando nuestra calculadorita, ¿no? Me está saliendo con esto este valor. Reemplazando, y obviamente me van a apoyar ustedes con su calculadora seguramente, ¿ya? Está saliendo que la presión en el punto B había sido 354,608,11 kilopascales. Ahora bien, si ustedes quieren expresar esto de la misma manera en kilopascales, ya pues háganlo. Simplemente ese es un factor de conversión, ¿no? Considerando de que kilo vale 1000. Entonces ahí ya sería 354,61 kilopascales. Esto para no confundir, voy a poner 2 decimales y ahí ahora está más claro. Y listo. Como ustedes verán, cuando yo calculo la presión en un manómetro, sea en un punto o en otro, yo puedo avanzar de izquierda a derecha o de derecha hacia izquierda. El resultado no va a cambiar. Solamente debo cuidar de que cuando el punto desciende es presión negativa, desciende presión negativa, sube presión positiva, baja presión negativa. ¿Dudas?